nuestra familia, no nos olvidemos de eso, que nuestras familias están fundadas en la roca que es Cristo Jesús. Nada nos puede tocar, estamos completos en Él. Tengamos en mente eso. Esa es la fe que Cristo ha puesto, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esta mañana pues les doy la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes y a los que están en los medios. También la misma noticia, que sus familias están fundados en la misma roca de Cristo Jesús. Nada les puede tocar, mis hermanos. En esta mañana pues sabemos que el Señor nos da el privilegio de reunirnos aquí en esta casa de oración, en esta casa donde nos congregamos para venir a alabar también a Dios aquí en todos lugares, ¿verdad? Pero aquí nos venimos a recibir palabra de edificación para nuestras vidas. Le damos las gracias pues siempre al Dios Todopoderoso. Y en esta mañana les quería decir también que vamos a dar al Señor lo que a Él le corresponde, dándole gracias también por esta semana de trabajo, de labores que hemos tenido en sanidad que Él nos brinda, que nos da cada día, por su misericordia y su gran amor a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos a dar nuestros diezmos al Señor, lo que le toca, y que el Señor pues bendiga al dador alegre. Sabemos que eso lo dice la palabra de Dios. Sí, Señor, gloria a Dios. Bendecido es el Señor. Te adoramos, oh Dios. Bendito sea el Señor. Quería pues también hacer una oración por los enfermos de este virus que está dando mucho en todo el mundo, y por aquellas personas también que todavía no han conocido al Cristo de la gloria, al Señor. Padre mío, Padre Santo, te damos gracias hoy, Señor, en el día de hoy, Señor, que estamos aquí reunidos, Padre mío, para darte gracias, Señor, por un día más de vida que tú has impartido en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo siempre, Padre. En esta hora, Señor, te presento, Padre mío, a todos los enfermos, Señor, rogando, Señor, que tú, Señor, por tu misericordia, Padre mío, y tu gran amor, Señor, sane, Señor, todas esas personas que necesitan, Señor, de sanidad, Señor. Y también te ruego, Padre mío, que si no te han conocido, Señor, pongas en ellos, Señor, tu gracia, Señor, tu misericordia, que a través de ellas, Señor, te conozcan y ponga tu gloria, Señor, en lo que a ti te toca, oh Dios, porque tú eres todo en todo para nosotros, oh Dios. Señor, tú eres en nosotros, Señor, lo más importante, Señor, lo más digno, Señor, porque tú eres digno de toda honra, todo honor, Señor, toda alabanza, Padre mío, porque tuyo es el poder, Señor, y la gloria por los siglos, Señor. Gracias te doy, Señor, también, Señor, porque sabemos que a través de Jesucristo, Señor, podemos vencer todo obstáculo, oh Dios, que se nos venga, Padre mío. Tú estás presente en cada momento de nuestras vidas, Señor. Tú estás, Señor, tomando de la mano, no dejas que nos caigamos, Señor. Tú no dejas, Padre mío, que suframos, oh Padre. Pero
te doy gracias, Señor, porque a pesar de, Señor, de todas estas enfermedades, Señor, de todos estos problemas y todas estas desconformidades que hay en la vida, Señor, tú, Señor, nos fortaleces, Señor, y nos das vida cada día más. Gracias, Padre mío, te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Quería leer la palabra en 2 Corintios 3, del 1 al 9. Y la palabra, me dicen amén cuando lo tengan. Y la palabra de Dios lee así. Comenzamos otra vez y recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla ni de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El Señor añada bendiciones a su palabra. Gracias, Señor. Para nosotros, nuestro pastor. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta preciosa mañana? Amén. Mañana de bendición, la cual hemos determinado, ¿verdad?, llegar aquí al santuario para adorarle y glorificarle a Él como un cuerpo. Gloria al Señor, bien unido por los miembros, como decía el apóstol Pablo. Nos encontramos aquí hoy, gloria al Señor, dando a Él la gloria, la honra y la adoración. Amén. La palabra del Señor dice, antes de que entremos en materia en el día de hoy, que en el Romanos capítulo 8, 28 dice, y sabemos, oiga eso, dice, y sabemos. Mire cómo el apóstol comienza esta afirmación, y sabemos. O sea, tenemos seguridad, certeza. No hay duda alguna de que para los que aman a Dios, todas las cosas, no dice alguna, no dice aquellas que se basan en las circunstancias, dice todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora viene una coma. Aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Hemos pasado un tiempo de proceso, pero lo importante es que estamos de pie. Ay, Dios mío. O usted se quedó sumergido en el dolor, en la enfermedad, en todo eso. Dice que sabemos estos tiempos de proceso que pasamos no son otra cosa que tiempos en los cuales Dios, oiga eso, no usted ni yo, Dios utiliza para trabajar en nuestra fe, para probar nuestra fe. Gloria al Señor.
Así que estemos contentos, estemos gozosos en Él. Porque estas leves tribulaciones pasajeras, también el apóstol Pablo decía, producirán en nosotros aún un mayor peso de gloria. O sea, una manifestación de su vida en nosotros en todo su esplendor. Es fácil para nosotros los seres humanos siempre mirar el dolor, el sufrimiento, la amargura, la angustia, el desespero. Esas son cosas que proceden de nuestra naturaleza humana, de nuestra alma. Aprenda esto. El alma se aflige, el alma llora, el alma se duele. Y no es que no tengamos emociones ni expresiones, porque todas las vamos a tener, somos humanos. Pero lo que no podemos permitir es que la realidad del cuerpo nos lleve a un lugar de desespero y de angustia. Por eso el apóstol Pablo también decía, podemos estar derribados, pero aquí es donde un hombre y una mujer de fe que viven bajo el gobierno y la soberanía de Dios, entiende, dice, mas no destruidos, en aprietos, mas no desesperados. Amén. Así que en este día, tome este consejo, como lo decía el apóstol Pablo también, fortalecidos en el Señor y en el poder de mi fuerza. Eso es lo que dice, de mi fuerza. No, en el poder de su fuerza. Amén. Ahí es donde está el fundamento de nuestra fe. Amén. Así que con ese tono vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21 de esta carta. Gálatas capítulo 2, y vamos a estar dando lectura a los versículos 20 y 21. Tenemos una palabra de edificación para nosotros en este día, dentro del tiempo que tenemos disponible. La palabra del Señor, ¿lo tenemos todo, iglesia? Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor lee con la bendición y comunión del Trino Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que el Señor añada su bendición sobre nuestra vida, porque ya la palabra es bendita en sí mismo. Se pueden sentar, amados hermanos. Y una cosita más añado a lo que decía anteriormente. Siempre recuerde que la iglesia es una expresión de todo lo que Dios es. Llegará un tiempo en que volvamos, como decía la pastora, a abrazarnos, a besarnos, a estrechar las manos. Pero porque ahora estemos atravesando todas estas circunstancias, eso no nos quita la razón de ser iglesia. Amén. Porque la iglesia no tiene que ver con cosas externas. La iglesia tiene que ver con algo que fue hecho dentro de nosotros. Tiene que ver con una vida impartida. Tiene que ver con aquel que nos habita. Entonces, cuando a nosotros nos habita Cristo, no importa si a la distancia, o cercano, o por teléfono, o por internet, o por donde quiera que sea, seguimos siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. El amor no es
simplemente afectos. El amor es la expresión de una vida en nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira cómo Dios amó. Dios amó no dándome un beso, Dios amó no dándome la mano, Dios no me amó a mí, gloria al Señor, dándome un abrazo. Dios me amó dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Entonces, en el día de hoy, le digo esto, hermano, no como reprensión, sino como una palabra de fe y afirmación, como el pastor de esta casa, que lo que hemos aprendido hasta aquí no lo retrocedamos, sino que sigamos avanzando en Cristo, en todo lo que Él ha hecho y ha determinado por nosotros. Las mayores expresiones de amor son aquellas que fluyen desde la vida del Espíritu. Cuando usted llama por teléfono, no llama para simplemente saber la información del momento, usted llama porque hay amor. Cuando usted lleva un tececito, cuando usted trae una cosita, cuando usted hace, todo eso procede de una vida que está llena de amor. En el día de hoy tenemos el tema crucificados juntamente con Cristo. Crucificados juntamente con Cristo. La crucifixión, al hablar de crucifixión, o la crucifixión en el primer siglo, dándole esto como un dato histórico, era un sistema de ejecución romana para aquellos que eran esclavos, para aquellos que eran rebeldes, para aquellos que eran delincuentes. Nosotros conocemos que el derecho romano era una práctica, o esta crucifixión era una práctica muy extendida y cruel. Usted lo ha visto en las películas, y yo creo que las películas que vemos en televisión ni siquiera se asemejan a lo que aquel acto cruel realmente significaba. Yo creo que no vemos ni la mitad de lo que realmente la crucifixión representó para aquellos que iban a ella. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero ellos la perfeccionaron como una forma de castigo y tortura para producir, oiga esto, una muerte lenta con todo el máximo dolor posible y sufrimiento que pudiera producir. Entonces, vaya haciéndose un panorama, vaya formando una imagen en base a lo que le acabo de decir, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Esta crucifixión estaba designada para producir dolor intenso, para que los reos no murieran rápidamente y sufrieran toda la tortura posible, y que pudieran sufrir lo máximo. Roma reservaba la crucifixión principalmente para los delitos que se cometían en contra del Estado o del imperio. O sea, aquellos que iban a la crucifixión era porque eran considerados traidores al imperio. Entonces usted está mirando el panorama ahora, y usted, yo sé que en su mente va a decir: pues a Cristo lo consideraron como un traidor. Sí, esos fueron los argumentos que inventaron los religiosos de aquel tiempo para poder llevar a nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, a aquel madero y darle muerte. Entonces, era una forma de escarmiento público, una forma de bochorno, de vergüenza, que a una persona lo llevaran a esa cruz, y a su vez cuando ellos eran puestos en la cruz, esto servía de escarmiento a aquellos que se levantaban como agitadores en contra de lo que el gobierno estaba establecido. Yo creo que si la crucifixión fuera
una pena capital en este tiempo, tuviéramos un grave problema. ¿Cuánta gente no hablan del gobierno? ¿Cuánta gente no tratan de formar revueltas en la sociedad? ¿Cuánta gente no están en contra de las leyes establecidas, verdad, dentro de la nación en la cual ellos viven? Gloria a Dios. Pero para el verdadero ciudadano romano, este castigo estaba prohibido por causa de la intensidad de esta pena capital. Entonces cabe también mencionar que la flagelación o el látigo formaba parte de este proceso de la crucifixión. O sea, a Jesús no lo latigaron simplemente por capricho, sino porque esto estaba, gloria al Señor, ya establecido como un sistema de dolor, y latigaban a los reos con el fin de que ellos, cuando llegaran a la cruz, estuvieran tan debilitados que no pudieran, aunque la crucifixión era diseñada para que fuera una muerte lenta, pero ellos trataban de acelerar el proceso en aquellos que morían en la cruz. Y todo esto, gloria al Señor, en la vida de Jesucristo, quiero decirle que a Cristo no lo mataron los romanos. A Cristo no lo mataron los judíos. Todo lo que Jesús, hombre, pasó aquí en la tierra, formaba parte del propósito eterno de Dios. Te voy a decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser que tanta crueldad, que tanto dolor, que tanto sufrimiento? Bueno, lo que le estaba diciendo ahorita se aplica ahora a lo que le acabo de explicar. Gloria al Señor, porque para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y Él vino a la tierra para cumplir un propósito, la voluntad eterna de Dios. Y la palabra nos enseña que ya Él era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, antes de lo visible, antes de que la materia existiese. Ya Dios lo había destinado para ser aquel que vendría a ser el sacrificio perfecto, aquel que por medio de la salvación que nos otorga, nos iba a reinstalar, nos iba a restituir al propósito eterno de Dios, a la voluntad que Dios tenía desde el principio, desde antes de las cosas ser. Ya estábamos destinados para caminar en santidad, para andar en las buenas obras que Él diseñó para nosotros desde antemano. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Jesús, hombre, no rehusó el propósito eterno de Dios. Jesús, hombre, aceptó, gloria al Señor, todo aquello como parte de un plan mayor de parte de Dios. Amén. Porque el plan de Dios, como le explicaba el viernes, ya Dios había determinado desde antemano, desde antes de que usted y yo viniésemos a este mundo, de reunir todas las cosas en Cristo. Gloria al Señor, visibles e invisibles. Sean tronos, sean principados. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, fíjese que el sufrimiento que nosotros pasamos es parte del propósito de Dios. Es parte del plan maestro de Dios. Es más, el apóstol Pablo testifica, afirma que él se alegra de ser participante de los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Amén.
Entonces, no miremos las cosas que nos acontecen en la vida como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino miremos que todo en Dios es parte de un propósito, que en medio de las cosas que pasamos, escúcheme bien, Dios nos está formando cada día. Dios está, gloria al Señor, perfeccionando nuestras almas. Él nos está santificando en su verdad. Él nos está afirmando en aquello que es la salvación que nos dio por su gracia. Y hoy nosotros a Él le adoramos, le glorificamos, le bendecimos, levantamos nuestras manos, exaltamos su nombre, no por las circunstancias, sino por causa de su propósito eterno. Porque como dije anteriormente, todo esto formó parte del propósito eterno de Dios, que Dios se propuso en Cristo. Filipenses 2:8, apunte esa cita, nos dice que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que por tal Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Amén, gloria al Señor. Pero para nosotros los creyentes, hablando de la crucifixión cobra un nuevo significado, un nuevo sentido en nuestra vida mediante la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en 1 Corintios 1:18, cuando dijo: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que la crucifixión no es para nosotros un acto de crueldad. La cruz de Cristo no representa para nosotros una maldición, porque aquello que era maldición, Él lo tornó en la grandiosa bendición de nuestra vida. Gálatas nos dice que, gloria al Señor, que maldito todo hombre que moría colgado en un madero. Eso decía la ley. Pero Cristo allí en la cruz selló, confirmó, cumplió, consumó el plan de Dios que Él tenía antes de que las cosas fuesen. La cruz para nosotros representó la manifestación de la sabiduría del eterno Dios a todo aquel que lo recibe en fe, como está escrito. Y si seguimos leyendo 1 Corintios capítulo 1 del 19 en adelante, nos dice: pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría. Y cuando hablamos aquí de la sabiduría, estamos hablando de Cristo mismo. Amén. Y dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación del evangelio. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Gloria al Señor. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados. Ay, atienda a esto, hermano. Si me está siguiendo en la palabra, atienda a esto. Dice para los llamados, para nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces la crucifixión manifiesta el poder de Dios y su inmensa sabiduría. Porque lo que los hombres tratan de razonar y entender, no lo pueden entender.
Los griegos no lo entendieron. Los judíos, basados en su ley, decían, no, eso es una maldición. Gloria al Señor. Los griegos miraban dentro de su filosofía gnóstica y ellos decían, ¿cómo puede ser que Dios se rebaje a tanto a algo que es materia, a algo que es polvo? Gloria al Señor, porque la materia es mala. La materia, en otras palabras, no sirve. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Ellos no lo entendían. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, oh, gloria al nombre del Señor, en esa sabiduría que los hombres que no se acercan a ella por fe no la pueden entender, dio a su Hijo en el Calvario. Él allí, gloria al Señor, la palabra nos enseña que ese Cristo, ese Dios eterno, tomó un cuerpo llamado Jesús y que habitó entre los hombres y que ellos vieron la gloria de Dios como la hemos visto nosotros. Gloria al Señor, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dice la Escritura. Gloria al nombre de Cristo. Y ese hombre nos enseñó a qué se parece un hombre y una mujer que vive sometido a la voluntad de Dios. Oh, gloria al Señor. Y él pudo triunfar sobre la tentación. Él pudo vencer donde Adán no pudo vencer. Por eso allí en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu, dice que vino el diablo para tentarle. Y allí en el desierto le decía, mira, gloria al Señor, convierte esas piedras en pan. Y Jesús, lleno de gracia y verdad, respondía con la palabra del reino y decía, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando el diablo viene a tentar tu vida, cuando vienen los malos pensamientos, cuando llegan los momentos de angustia, tú tienes que comenzar a confesar la palabra del Rey, la palabra del reino, la declaración, el decreto del eterno Dios. Gloria al Señor, porque solo así tú y yo venceremos, mi amado hermano. Oh, gloria al Señor. Y les decía, mira, tú ves los reinos de esta tierra, yo te los daré si tú de rodillas te postrares y me adorares. Gloria al Señor. Y aquí vuelve Jesús a decirle a ellos, gracias mi amada, gloria al nombre de Cristo, vuelve a decirle a él, mira, escrito estás, a tu Dios solo adorarás y a él solo servirás. ¿Sabes una cosa? En esta vida de crucificados vamos a tener tentaciones, vamos a tener ofrecimientos. El mundo te va a querer ofrecer cosas, la gente va a querer influenciar tu fe. Muchos van a querer que tú disertes de Cristo, muchos van a querer que tú te apartes de la verdad, pero tú tienes que decir no, a tu Dios solo adorarás y a él solo servirás. Amén, gloria al Señor. Esa es la palabra de un crucificado, esa es la palabra de un victorioso, esa es la palabra de aquellos que están fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Por eso nos dice que a los llamados, la palabra de la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, gloria al Señor. Es importante, hermano, que atendamos estas cosas para que nuestra fe no desmaye. Gloria al nombre de Cristo. Porque para la mentalidad religiosa de aquel siglo, Jesús fue un blasfemo contra el sistema religioso judío. Y para el gobierno romano, Jesús era una amenaza política. ¿Por qué, hermano? Porque ellos pensaban que atentaban contra su sistema gubernamental. Que él atentaba contra el gobierno de Roma. Ante los religiosos, Jesús fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote. Jesús pasó 3 juicios, gloria al Señor, religiosos. Un total de 6 juicios. Atienda esto, hermano. Atienda esto. 3 juicios religiosos pasó Jesús. Gloria al Señor. Ante Anás, ante Caifás, el sumo sacerdote, ante el Sanedrín. Él fue acusado ante ellos, gloria al Señor, por blasfemo, por afirmar que él era el Hijo de Dios ante las autoridades romanas.
los cargos fueron muy distintos a los cargos religiosos. Él también pasó 3 juicios, gloria al Señor, ante las autoridades romanas. Lo llevaron ante Pilato, gloria al Señor. Lo acusaron de incitar a una revuelta, prohibiéndole pagar impuestos a la nación y clamando llamarse un rey. El Evangelio de Lucas lo dice así. Lucas 23 del 1 al 2. The book of Luke chapter 23 verse 1 and 2 nos dice: y levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pilato no encontró razón alguna para matar a Jesús, así que lo envió a Herodes. En Lucas 23:7 usted lo ve. Herodes ridiculizó a Jesús. Herodes se burló de él. Trató de tentarlo a enseñarle su poder haciendo milagros. Gloria a Dios. Pero queriendo evitar la responsabilidad política, lo envió de regreso a Pilato. Eso está en Lucas 23 del 11 al 12. Y este último juicio que se efectúa en la vida de Jesús, por lo que Pilato mandó azotar a Jesús, tratando de calmar la animosidad del pueblo judío. Pero su crucifixión para nosotros representó mucho más que lo que nosotros pensamos. Aquella crucifixión, gloria a Dios, en nuestra vida representa algo sumamente glorioso. Gloria a Dios. Él hizo todas las cosas posibles. Gloria a Cristo. Oh, mi alma adora a Dios. Para los hijos de Dios, la crucifixión, además de ser un hecho verídico e histórico, gloria a Dios, es la representación de una realidad presente en el Espíritu para nosotros. Cristo, por medio de la cruz, por medio de su crucifixión, dice la palabra del Señor que despojó, oiga esto, despojó los poderes de la antigua naturaleza que todos nosotros portábamos, y que por medio de su crucifixión sentenció los poderes del pecado, gloria a Dios, que nos vinculaban a la vida del primer Adán. Oh, gloria a Cristo. Oh, gloria al Señor, porque todos nosotros, la palabra declara que portábamos esa naturaleza. Primera de Corintios 15:49 nos dice: y tal como nosotros hemos traído la imagen del celestial, del terrenal, perdón, traeremos también la imagen del celestial. Fue por medio de su cruz que recibimos el perdón de todos los pecados cometidos. La carta a los Colosenses capítulo 2 lo expresa así. Vuelvo a repetir esto, porque muchos todavía de nosotros seguimos declarándonos pecadores, cuando la palabra nos enseña que Él perdonó todos nuestros pecados. Amén, gloria al Señor. Oh, mi alma adora a Dios. Mire lo que nos dice el capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Apunte esa cita, Colosenses 2, 13 al 15. ¿Y sabe qué? Dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Oh, gloria al Señor. Y atendamos esto, porque a veces leemos cosas en la palabra que no las comprendemos. Cuando aquí el apóstol Pablo dice que todos los pecados nos fueron perdonados, y comienza diciendo anulando. Esta palabra anular es exaleifo, que significa borrar, significa eliminar, erradicar, perdonar la deuda. Gloria a Dios. Mi deuda fue perdonada. Mi deuda no fue pospuesta. Mi deuda no fue puesta en crédito. Mi deuda fue anulada, dice la palabra del Señor. Él la eliminó.
Y esta palabra tiene una raíz que dice aleifo, algo que nos unía, nos ataba. Él eliminó, Él erradicó aquello que nos tenía cautivos y prisioneros. Oh, gloria al nombre de Cristo. Y nos dio libertad, gloria al Señor. Porque Él anuló el acta. La palabra aquí nos dice lo que estaba escrito. Gloria al Señor. De los decretos, la dogma, lo que estaba considerado para ti, para mí como juicio. Pablo está efectivamente hablando aquí de la ley. Él está diciendo aquello que estaba establecido allí no podía salvar a nadie. La ley fue establecida para revelar el pecado. La ley fue establecida para que el hombre conociera a Dios. La ley fue establecida para que el hombre entendiera su insuficiencia, su necesidad de un Salvador. Oh, gloria al Señor. Pero Cristo, por medio de su crucifixión, Él anuló el acta de los decretos. Aquello que te ataba, aquello que te vinculaba, aquello que te condenaba, que estaba establecido para hacer tu juicio. Él lo tornó en un acto de gracia. Y por su gracia estamos de pie. Por su gracia somos lo que somos. Por su gracia nosotros vivimos. Gloria al Señor. Y lo que nos ha dado por gracia. Yo no sé si tú puedes adorar conmigo. Lo que nos ha dado por gracia, estamos manifestándolo. Oh, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Por eso es que nosotros, la iglesia, no podemos estar viviendo todavía bajo los rudimentos de la ley. Hoy día, el evangelio, se lo iba enseñando, ha sido muy diluido con prácticas que ya no nos pertenecen, con cosas que no pertenecen al pacto de redención que ya fue establecido. El hermano lo leía ahorita, gloria al Señor, que estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, que estamos en algo mejor fundamentado, en algo, gloria al Señor, que no requiere que yo esté continuamente llevando a cabo obras para demostrar algo, sino que lo que tú tienes que, lo que tú demuestras, lo que tú manifiestas, es aquello que te fue dado en el Espíritu. Oh, gloria a Dios. Los hombres hacían sacrificio y hacían todo este tipo de cosas, buscando que Dios se agradase de ellos. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Nosotros tenemos que manifestar la vida del Hijo, porque cuando Dios mira al Hijo, te mira a ti con gracia y favor. Oh, gloria a Dios. Por eso es que tenemos que conocer a Cristo, entender a Cristo, vivir a Cristo, porque mientras Cristo sea la expresión de nuestra vida, usted y yo siempre, oiga eso, siempre, no algún día, no en algún momento, siempre seremos el deleite de Dios, porque Él se deleita en todo lo que Él ha hecho mediante su Hijo Jesucristo. Y gloria al Señor. Y aquí el apóstol nos dice que todo aquello nos era contrario, que todo aquello Él lo quitó clavándolo en la cruz. ¿Sabe usted que cuando en el primer siglo, cuando usted estaba en deuda, la deuda de usted era clavada en una pared y allí se hacía visible que usted era deudor de algo? Si usted debía dinero, eso estaba allí, y hasta que usted no pagaba, esa deuda no era quitada de ahí. Entonces, en la cruz del Calvario, Cristo tomó la deuda que había en nosotros, la llevó en la cruz, la exhibió públicamente y dice que allí triunfó sobre los principados, sobre las potestades. Allí fue nuestra victoria, allí fue nuestra libertad, allí, gloria al Señor, es que obtuvimos, gloria al Señor, la libertad en Cristo Jesús. Entonces esto aquí nos está haciendo referencia a que toda la ley que estaba escrita vino a revelar, como dije anteriormente, la naturaleza del pecado, la insuficiencia de los hombres, y apuntaba a la necesidad de que todos necesitábamos al Salvador para que Él nos
volviera de vuelta al propósito de Dios. Pero no tenía, esa ley nunca tuvo la capacidad de justificar a los hombres, tal como lo dice el apóstol Pablo. Porque si en el versículo 21 de que acabamos de leer en Gálatas, capítulo 2, dice, porque si la justicia viene por la ley, entonces en Cristo en vano murió, gloria al Señor. Mas Cristo en su crucifixión nos dice que Él despojó a estos principados, a los gobernadores. Él, de esa palabra despojar es desarmar, desnudar. Él desvistió todo lo que había, gloria al Señor, y pesaba sobre nosotros. Todo peso de culpa y condenación sobre nosotros, Cristo lo desarmó. Cristo lo desnudó. Cristo tomó ventaja de eso. Oh, gloria al Señor. Y juntamente con Él, nosotros obtuvimos la victoria de nuestra vida. Gloria al Señor. Y Él dice que despojó a los principados. Esta palabra es arché. Arché en el griego. Y esta palabra representa gobernadores. La gente empieza a tomar la escritura por mucho tiempo y la han distorsionado toda. Rápido la llevamos todo al diablo, a los demonios, al infierno. Y aquí está hablando de los gobernadores, lo cual denota a las personas que comienzan algo. La primera persona, el líder, aquello que por lo cual comienza o es la causa activa. Obviamente que cuando él dice aquí, despojando a los principados, él también se estaba refiriendo al hombre Adán, que tenía, gloria al Señor. Él fue el que comenzó. Él fue la causa activa de nuestra caída. Él fue, gloria al Señor, el que se desasoció del propósito eterno de Dios. Y Cristo le quitó toda la autoridad en la cruz. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso yo no declaro que soy un pecador, sino declaro que soy un hijo justificado. Gloria al Señor. Porque así como en Adán, dice la Biblia, todos fueron hechos pecadores. También por medio de Cristo, todos somos hechos justificados. Somos declarados justos, dice la carta a los Romanos capítulo 5. Y sigue diciendo, mire, le voy a leer ese versículo en Romanos 5, 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo nos hizo justos. Gloria al Señor. Y dice que no tan solo despojó a los principados, sino también despojó a las potestades. La palabra potestad aquí es socia y significa, habla de los magistrados, personas en autoridad, aquello que ejerce control, aquello que tiene una influencia delegada y que tiene jurisdicción, libertad, poder y derecho y fuerza sobre algo. Cuando Adán pecó, todos nosotros, y Adán siendo el representante de la raza humana, porque acuérdense que fue el primer hombre creado, y él, en aquel hombre, Dios iba a cumplir su propósito. Gloria al Señor. Él representaba a toda la humanidad, pero como nos dijo Romanos 5:19, en su desobediencia, todos nosotros ahora, y él como la cabeza, el representante, aquel que nos representaba, nos metió en un grave problema. Pero gracias a Dios por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios por Jesucristo, porque por la obediencia de uno, todos nosotros fuimos constituidos justos delante de Dios. Amén. Entonces, regresando al texto, la palabra estoy crucificado, como declara el apóstol Pablo, representa, y esto es muy importante porque el tema de hoy es crucificado juntamente con Cristo. Entonces, esta palabra estoy crucificado representa la muerte del yo, del ego humano, y nos vincula a una vida de continua muerte. Por eso es que por causa de Cristo nosotros somos continuamente muertos. Usted todos los días está muriendo. Usted no se está muriendo a la vida. Usted no se está muriendo a su familia. Usted no se está muriendo a las relaciones interpersonales que usted puede tener. Usted está muriendo a la naturaleza del yo. Gloria al Señor. Aquello
que es nuestra alma, nuestra carne, el deseo de nuestra voluntad, amén, y que se interpone a la voluntad de Dios en nosotros. El apóstol nos dice que por la muerte de Cristo en la cruz, los hijos de Dios hemos sido, gloria al Señor, aleluya, hemos sido alejados, nos hemos alejado por completo. Estamos siendo muertos todos los días a nuestros antiguos hábitos, a nuestras antiguas maneras de sentir, a nuestras antiguas maneras de pensar, a nuestras antiguas maneras de actuar. Oiga lo que está hablando, porque la nueva vida en Cristo habla de una transformación total de todo el ser interno del hombre, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra alma, todo, gloria al Señor, unido, gloria a Dios, en Cristo Jesús. Ahora, nuestros comportamientos revelan la vida de aquel que habita en nosotros, no porque nos estamos esforzando por tratar de ser buenos, sino porque como Él ahora está dentro de mí, todo lo que yo hago es espontáneo, es natural. Yo le amo a usted, no porque el pastor está machacando encima de, tiene que amar a tu hermano, tiene que amar a tu hermano, tiene que amar. No, yo lo amo a usted por la vida del crucificado en mí. Amén, gloria al Señor. Aunque usted, gloria al Señor, no sea de mi misma lengua, aunque usted no sea de mi misma raza, aunque usted no sea de mi misma nacionalidad, yo le amo porque la vida del Espíritu vivificante, la vida del resucitado está en mí como lo está en usted. Entonces el apóstol Pablo nos dice que por la muerte de Cristo en la cruz nosotros hemos sido alejados por completo de todas estas cosas. Póngase a pensar cuántos creyentes hoy en día todavía continúan, gloria al Señor, actuando de una manera que no es digna, como dice el apóstol Pablo, de su vocación. Por eso Él nos dice, a nosotros nos aconseja, a los hijos de Dios, a los hijos que viven en la realidad del nuevo pacto, Él nos aconseja que andemos como es digno de nuestra vocación. Esa manera de andar no es que usted salga de su casa y llegue a la congregación. Andar es vivir la vida de Cristo, vivir la vida cristiana como es digno de aquello que nos llamó, de aquello que nos dio vida, de aquello que habita nuestro ser. Por eso es que todos los días tenemos que seguir trabajando, amado hermano, en nuestros pensar, en nuestra manera de pensar. A mí me sorprende mucho cómo a veces veo creyentes, hermano, que profesan un entendimiento en Cristo, mas todavía no han sido alumbrados en su espíritu. Ojo, gloria al Señor, sí. Usted puede ser muy entendido de todas las verdades bíblicas, pero no ser iluminado a caminar y vivir en ellas. Por eso es que todavía vemos los comportamientos que vemos. Por eso es que todavía vemos gente pensando como piensan, sintiendo como sienten, aferrados a los hábitos que a ellos les complacen su vida. Gloria al Señor. Por eso rechazan la autoridad. Por eso se niegan a servir. Por eso se niegan a someterse. No a la voluntad de un hombre, sino a la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Todavía son maneras de actuar. No están revelando la realidad del Cristo crucificado en ellos. Porque cuando Cristo ha sido crucificado y tú crucificado juntamente con Él, tu yo comienza a morir. Ahora puedes decir, más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén, gloria al Señor. Ahora entendemos, esto es poderoso, hermano. Morir al yo es la mayor gravedad, una de las realidades más difíciles que muchos creyentes en Cristo pueden tener. Morir a lo que mi carne desea para rendirme por completo al gobierno de Dios y poder participar con Él de un estado gubernamental a través de Cristo en la tierra. Es difícil para muchos creyentes. Muchos creyentes tienen la mentalidad todavía de esclavos y no la mentalidad de gobierno. Que usted tiene que entender
que en Cristo usted es un heredero, que en Cristo usted está reinando juntamente con Él, que en Cristo usted ha sido sentado en los lugares de justicia, en Cristo Jesús, que usted está gobernando desde los lugares celestiales, que toda nuestra bendición procede de Cristo, donde Él tiene todo el dominio, donde Él tiene toda gloria, donde Él tiene toda honra, donde Él recibe toda adoración. Y ahí está sentado usted juntamente con Él. La palabra dice en el griego, suncatizo con Cristo, quiere decir que unidos juntamente con Él, hemos sido llevados posicionalmente, gloria a Dios, ahora a tener una herencia, un gobierno, un reino manifestado en nosotros. Pero todavía seguimos pensando, no soy digno de ti, Señor. Soy un vil pecador. Soy un trapo de inmundicia. No, Padre, no puedo seguir. No me siento perdonado. No, mi hermano, esa es la mentalidad de un esclavo. La mentalidad de un justificado es, yo todo soy en Cristo. Yo vivo por la fe del Hijo de Dios. Él me habita. Él está conmigo. Estoy posicionalmente sentado con Él. Estoy gobernando con Él. Gloria al Señor. Estoy ejerciendo la autoridad del reino. Oh, mi alma te adora. Qué lindo es el Señor. Oh, te adoramos. Morir al yo. Hasta aquí se lo voy a dejar. La semana que viene continuamos con esta temática que es importante. Hemos hablado de lo que la crucifixión representa en nuestra vida. Así que cada vez que usted ve que la palabra nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, usted tiene que entender qué es lo que significa estar crucificado. Gloria al Señor, porque allí Cristo venció los poderes de la muerte. Allí Cristo venció los poderes del pecado. Allí Cristo venció la antigua naturaleza. Allí Cristo perdonó. Y todo lo que Él hizo, juntamente con Él, nosotros lo estamos haciendo. Amén. Por eso estamos juntamente con Él crucificado. Porque todo aquello pertenecía a una naturaleza. A una naturaleza de muerte. A una naturaleza de un hombre que asumió vivir por su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Estoy hablando de Adán. Porque cuando él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente Dios le dijo que moriría. Y murió. Entró en un estado de separación. Se rompió la comunión con Dios. Y eso es lo que representa cuando usted y yo vivimos en nuestro yo. Cuando usted vive en su yo, en su ego, usted se está descomunicando de la voluntad de Dios. Usted se está separando del gobierno de Dios. Usted comienza ahora a vivir por otro sistema de leyes. Pero cuando usted vive bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, usted está crucificado. Porque usted diga conmigo, yo estoy crucificado con Cristo. Entonces, si usted está crucificado con Cristo, usted está muriendo cada día. Así que la semana que viene continuamos con esta temática. Crucificados juntamente con Cristo. Y vamos a hablar, gloria al Señor, bajo el tema morir al yo. Amén. Así que yo espero, gloria al Señor, que lo que hemos hablado en este día haya sido de edificación para su alma. Porque aquí no nos reunimos para entretenernos ni formar un espectáculo. Aquí venimos para adorar y ser edificados. Para ser construidos en el amado. Así que yo le ruego por las grandes misericordias del Señor a que atendamos a esta palabra de verdad. Estoy crucificado porque estoy muriendo con Cristo cada día. El apóstol Pablo acá nos dijo, ¿acaso no sabéis que los que hemos muerto con Cristo hemos muerto al pecado? Gloria al Señor. Ya morimos. El pecado forma parte de lo que el yo del hombre es. Ahí es donde esa naturaleza cobra fuerza.
Gloria al Señor cuando usted decide vivir en su propia voluntad y no en la voluntad del eterno Dios. Crucificados juntamente con Cristo. Así que damos gracias al Señor. Les invito a estar puestos sobre nuestros pies en esta hora y levantamos nuestras manos en acción de gracia y reconocimiento por lo que Él hace en nosotros. Acuérdese que ya usted no es un pecador, usted es un crucificado, usted es un resucitado, usted es un bendecido, usted es un justificado. Eso es lo que usted demos gracias con su mano en el cielo, hacia arriba, perdón. Damos gracias, Señor, en esta hora por tu bendición, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu sabiduría, por tu gloria revelada en nosotros, por tu conocimiento, Padre amado, y el entendimiento que nos das en el amado. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra ya es bendecida y no necesitamos, Señor, añadir bendición, porque ella aporta toda tu bendición en nosotros y ella hará el efecto por el cual tú la envías a nuestras vidas. Con Cristo estamos crucificados. Estamos muriendo, Señor, aquellas cosas terrenales para que las cosas celestiales se manifiesten en nosotros con poder y gloria. Te doy gracias, Señor, porque tu entendimiento es libertad. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tú nos santificas en tu verdad. Gracias, eterno Dios, por todos los que escucharon en este día y por todos aquellos que escucharán luego, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos todo honor como nuestro Rey, como nuestro gobierno, Señor, como nuestro reino manifestado. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro esposo. Te damos gracias porque Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Él es el Rey y nosotros el reino. Él es la luz y nosotros, Señor, la lámpara. Yo te doy gracias, mi eterno Dios, por todo lo que hiciste a través de los méritos de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Señor, en esta hora, si hay algún enfermo, si hay algún necesitado, si hay algún, Señor Padre, desanimado, si alguien está pasando, Dios mío, por esos tiempos de dolor y sufrimiento, te pedimos que tu palabra de verdad les sane, porque tu palabra es medicina a nuestros cuerpos y ella es la lámpara de nuestro camino. Ahora mismo, Señor, envía la palabra donde quiera que es necesaria, Padre, y que esta palabra restaure, que esta palabra sane y levante, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que salimos de este lugar, Señor, tú, Señor, continúes perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará en el día de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por el suministro del Espíritu de Jesucristo en nosotros, el cual nos hace vivir y caminar en tu verdad. Gracias, eterno Dios. Ahora, Señor, te pido que nos lleves con bien a nuestros lugares y que esta palabra, Señor, resplandezca en nuestros corazones como luminaria a nuestra vida. Gracias por el entendimiento. Gracias por tu verdad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Saludarlos unos a los otros en el amor de Jesucristo. A Él sea gloria, honra y alabanza por siempre.